Un saludo muy especial para los amigos de Amor por la Palabra. Hoy continuamos hablando del apóstol que presentábamos ayer como la verdad en amor, es el apóstol Juan. Hay otros detallitos interesantes que no queremos dejar pasar y que vamos a estar hablando de ellos en este video. Por ejemplo, ese episodio en el que solamente está registrado en el Evangelio de Juan, en el que el Señor lava los pies de sus discípulos. Sí, ese es un episodio que no vemos en los otros evangelios, ni en Lucas, Marcos, ni Mateo registran este momento en el que Jesús lava los pies de los apóstoles. Eso está en el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Y es interesante, ¿sabes por qué? Porque están en la última cena, habían preparado ese lugar, ese aposento alto para cenar allí, y estaban sentados a la mesa y estaban discutiendo allí como siempre entre ellos, quién era el mayor, quién era el más importante, y no se habían percatado de que no se había hecho el preparativo para que alguien lavara los pies de cada uno de los que estaban allí. Eso se hacía siempre cuando había una cena porque las mesas eran bajitas y solían comer recostados en el suelo, en alfombras. Entonces, prácticamente los pies de uno quedaban al lado de la cabecera del otro. Entonces, imagínate las calles polvorientas de Jerusalén y de todas estas ciudades, y los animales pues hacían sus necesidades, sus heces por todos lados. Los pies obviamente tenían que oler muy feo. Entonces es cuando justo el Señor Jesucristo se para de la mesa, toma la toalla, se quita el manto, toma la toalla y empieza a lavar los pies de los apóstoles. Esa es una escena muy... ¿Sabes qué es esa escena? Esa escena es maravillosa porque esa escena, pienso yo, cambió muchísimo el corazón de los apóstoles. Ese ejemplo de Jesucristo impactó no solo el corazón de Juan, que por supuesto me imagino más el de Juan, porque fue Juan quien lo escribió, sino el de todo el grupo como tal. Y otra escena, por ejemplo, que también, o algo que también solo relata el Evangelio de Juan es cuando explica de Jesús como la vid verdadera. Ese también es otra de las enseñanzas que el apóstol Juan aborda, y es maravillosa porque en esa Juan está hablando de Jesús como la vid. Es una enseñanza que Jesús da esa última noche, ¿no? Esa cena, y Jesús está hablando de la importancia de permanecer en Él y de permanecer en su palabra. Y este permanecer en el Señor Jesucristo es lo que va a darle la solidez y la fortaleza a nuestra vida. Permanecer en el Señor Jesucristo y en su palabra. Y también hay una declaración maravillosa que el Señor le hace a los apóstoles: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Es maravillosa esa palabra que el Señor les da allí. Y permanecer en el Señor definitivamente es permanecer en su amor, cosa que Juan aprendió muy bien y que por eso decimos que él aprendió también a hablar las verdades que tenía que hablar, pero con amor, teniendo en cuenta de que Juan era testigo y que iba a testificar muchísimo de muchas cosas que él vio y que iba a enseñar. Por ejemplo, cuando él estaba a los pies de la cruz, porque fue, podríamos decir que el único, ¿no? Lo que Jesús le dijo cuando lo estaban crucificando. Es interesante eso porque sí, Juan fue testigo de momentos de la vida de Jesucristo que ninguno de los otros apóstoles fue testigo de eso. O sea, Juan, por eso yo creo que uno de los discípulos que fue más cercano a Jesús es el apóstol Juan. Por eso es que se describe que él se recostaba junto a Jesús, ¿no? Él mismo lo narra en su evangelio, se recostaba cerca de Jesús. Él estuvo tan cerca de Jesús, y lo que decíamos ayer, yo lo reitero, yo creo que Juan fue uno de los apóstoles que más amó a Jesús, y su amor fue tan grande que superó cualquier temor, cualquier miedo a morir, cualquier miedo a ser herido, lastimado, y ese miedo lo llevó a estar allí parado frente a la cruz. ¿Fue el único? Es importante aclarar, fue el único discípulo que estuvo frente a la cruz mientras Jesús moría. Él vio cuando le atravesaron el costado con una lanza.
Él vio el juicio cuando estaba en la casa del sumo sacerdote, él vio cómo lo azotaron, lo golpearon, le daban puñetazos, él vio cuando le vendaron los ojos y lo golpeaban y le decían profetiza, profetiza. Él vio todos esos momentos de Jesús y fue justo allí en ese momento en el que está en la cruz que le dice a Juan, Juan, le dice, hijo, he ahí a tu madre, y a ella le dice, madre, he ahí a tu hijo. Una relación muy bonita que de hecho decíamos ayer que a Pedro el Señor le encomienda cuidar las ovejas, pero a Juan le dice, cuida a mi madre, ¿no? Entonces una persona muy cercana, un discípulo muy amado, y Juan a raíz de todo eso que vivió, de ser testigo, lo nombra mucho en la palabra, 70 veces encontramos la palabra testigo, y es de muchas cosas, y me llama la atención que en primera de Juan, capítulo 1, verso 1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Él está dejando claro, yo estoy hablando de lo que yo presencié, de lo que vi, de lo que escuché, esto es una verdad. Y empezó a transmitirla con ese amor. Y te voy a decir algo, esa es la autoridad de un apóstol. O sea, por eso es que hoy no hay apóstoles. Todo el que hoy se autoproclama apóstol es un mentiroso. Y lo digo sin miedo y sin temor a equivocarme. Porque un apóstol es un testigo. Testigo de la vida, del ministerio, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan era testigo presencial, lo dije antes, de muchos momentos de la vida de Jesucristo. Estuvo tan cerca de Jesús y yo creo que a Juan le impactaron muchos momentos de la vida del Señor Jesucristo, le impactaron de una manera increíble y por eso él se impregnó del amor y la verdad que había en el Señor Jesucristo. Y él usa mucho esa frase, ¿no? Mucho esa frase lo usa en sus cartas y lo usa también en su evangelio. Y en Apocalipsis también lo usa, ¿no? Llamando, hablando, siendo testigos, somos testigos, siempre es el testimonio del Espíritu Santo, el testimonio de la palabra, el testimonio de la iglesia, el testimonio de los apóstoles, y él mismo como testigo se presenta. Sí, y a mí me llama la atención, o me gusta mucho una escena que mencionábamos en un video más atrás, hablando de Pedro precisamente cuando el Señor le empieza a decir a Pedro cómo va a ser su final, y Pedro viene y le dice al Señor, Señor, ¿y este qué? Pero quiero leerte textualmente porque literal cuando el Señor le responde, creo que también le estaba respondiendo a Juan, ¿cierto? Eso está en el Evangelio de Juan capítulo 21 del verso 20 al 25, pero te voy a leer los dos primeros versículos y dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? ¿No? Sí. Y Jesús le dijo, si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Finalmente el Señor estaba dando una respuesta contundente porque es que Juan, en toda esa revelación que recibió en el Apocalipsis, él ve volver a Jesús. O sea que él estaba dando una respuesta para los dos. Sin embargo, ahí se confundieron, ¿no? Muchos creyeron que lo que estaban diciendo el Señor Jesús es que Juan no iba a morir. Y eso fue una polémica, ¿no? Eso fue un comentario que se divulgó, ¿no? Ay, Juan no va a morir, Jesús lo dijo. Pero Juan hace la aclaración, pero eso no fue lo que el Señor dijo. Si yo quiero que él quede hasta que yo regrese, ¿qué a ti? O sea, ¿a ti qué te importa? Pero ¿sabes una cosa que quiero señalar aquí que es maravillosa? Es que en esa escena de Juan, Jesús ya le había dicho a Pedro las 3 veces, ¿me amas? Y ahí es donde le encomienda, bueno, pastorea mis ovejas, cuida mis ovejas. Y después le dijo, sígueme. ¿Qué pasó? Que Jesús le dijo a Pedro, pero Juan se fue atrás. O sea, era como que Jesús iba con Pedro y Juan atrasito. Pero es que Juan no se le despegaba a Jesús y Juan atrasito. Entonces, claro, cuando están hablando y Jesús le está hablando y le está diciendo con qué muerte Pedro va a glorificar al Señor y todo esto, aquello y lo otro, entonces Pedro como voltea a mirar atrás y ve a Juan y le dice, ¿y este qué? Ahí es donde le pregunta, ¿y este qué? Pero es que Juan quería saberlo todo, Juan quería estar enterado de lo que iba a pasar, Juan perseguía la verdad y eso lo dijimos ayer. Y es extraordinario esto
Y mira que esa parte que estamos, que leíste ahorita, está solo en el Evangelio de Juan. Eso no está registrado en otro lado. De hecho, esa restauración de Pedro, ese momento en el que el Señor le pregunta eso a Pedro, está ahí en el Evangelio de Juan. Juan fue el que fue testigo de ese momento. Qué bueno. Es muy bonito. Y ahí creo que entonces podemos hablar, pensando en lo que el Señor le dijo, y que a este si yo quiero que quede, ¿qué? Hasta que vuelva. ¿A ti qué te importa? Hasta que vuelva, ¿a ti qué te importa? Es la copa que tuvo, de la que tuvo que beber Juan, de la que un día creyó ser capaz, con la que un día creyó poder cuando estaba pidiendo lugares de privilegio, pero todo lo que tuvo que pasar Juan. Es increíble. Yo pensaría que la copa más amarga la tomó Juan. Ahora, uno ve que sí, que Pedro que murió de cabeza, lo crucificaron, que Jacobo lo decapitaron, que Andrés murió también así, que todos murieron, y dice, ¿cómo así que la copa? Si Juan fue el que vivió más. Sí, pero lo que tuvo que vivir, Juan tuvo que vivir y darse cuenta de la muerte de su hermano, que eso tuvo que haber sido muy difícil, muy doloroso para él. Pero no solo eso, sino enterarse poco a poco de que mataron a Pedro. Por carta, yo me imagino, se escribían, murió Pedro. La tristeza que tuvo que embargar el corazón de Juan tuvo que haber sido impresionante. Y después que le escribieran, mataron a Felipe, murió Bartolomé, murió Santiago. Entonces, él ir recibiendo esas noticias, wow, qué copa. Yo creo que si Juan hubiese sabido que así iba a ser la copa que iba a tomar, él no hubiese sido tan apresurado para decir, Señor, ¿podemos tomarla? ¿No? Como, ¿podemos tomar esta copa? Porque creo que fue la copa más amarga porque, claro, él vivió hasta el año 98, después de Cristo. Él murió anciano, pero él vivió aislado. Él vivió aislado en la isla de Patmos, vivía en una cueva, dormía sobre un concreto, sobre tal vez una roca hecha de concreto, la almohada era una roca, y ahí tuvo que pasar sus largos días, envejecer hasta esperar la muerte, y fue precisamente allí, en esa isla, donde el Señor viene y le da todo el apocalipsis. Espectacular lo que le muestra. Es una cosa impresionante. O sea, mira que yo creo, no sé, o sea, estas son cosas como mías. A veces a mí me gusta dejar volar la imaginación, pero yo pienso que esa cercanía de Juan con Jesús, ese amor por Jesús, esos momentos en que estuvo él y no estuvo ningún otro, yo creo que lo hicieron acreedor a esa gran revelación del Apocalipsis. Pienso yo, puedo equivocarme. Pudiera ser, sin embargo puede ser algo que ya estaba destinado también, ¿no? Sí, ahora, maravilloso. Me gusta mucho como el contraste del Juan del que comenzamos hablando ayer y digamos del Juan con el que vamos a terminar hoy, porque Juan ayer lo estábamos mostrando como ese hijo del trueno que viene impetuoso y se impacta con ese amor de Dios, que logra transmitir esas verdades en amor, y que todo el tiempo en los evangelios lo encontramos describiéndose como el discípulo al que Jesús amaba, el discípulo amado, y que tú nos explicabas muy lindo eso que nos enseñabas ayer sobre que claro, no es que él se sintiera arrogante por eso, sino que era maravillado, estaba como extasiado, anonadado, pensando en ese amor maravilloso que Dios tenía a pesar de. Sin embargo, cuando vemos a este Juan de hoy, del que estamos hablando. A ver, recordemos una cosa, perdón, que te corte. Recordemos que el Juan joven era un Juan celoso, apasionado, sectario, ¿no? Este está echando fuera demonios, y ¿cómo así? Yo se lo prohibí. ¿Por qué no? Era elitista también, ¿no? Era apasionado, era un trueno, era fuerte, ¿no? Él era celoso. Ese Juan, ahora al Juan que se describe en Apocalipsis capítulo 1, que ya en Apocalipsis, cuando tiene la revelación, ya no encontramos diciendo la revelación que le dio al discípulo que amaba a Jesús, ni nada de eso, sino que dice, yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Aquí hay un Juan diferente, es más, que ya se describe con su propio nombre. Que si nosotros nos podríamos imaginar ese Juan ahora, nos imaginamos a un anciano tierno, amoroso, ¿no? Sí.
amigable, humilde, transformado, pero transformado completamente. Nada que ver este Juan con el Juan de los Evangelios, nada que ver. Es maravilloso el proceso, ver el proceso a la luz de las Escrituras en la vida del apóstol Juan. Exacto, y pensar en que muchos nos identificamos con ese Juan, ¿no? Que yo digo los Juanes, porque en mi casa tengo dos que se llaman Juan, y les digo Juanes, así que cuando pensamos en aquellos que somos como Juan, pensamos en que todos los que tenemos ese ímpetu, esa fuerza, ese fuego, o los que lo tienen, esas características, falta solamente reforzar esa parte con el amor de Dios, y ese amor de Dios todo lo cambia, ese amor trae, y lo transforma. Ese amor de Dios y ese amor trajo el equilibrio a la vida de Juan. Trajo el equilibrio a la vida de Juan y la puede traer a la vida de todos. Así que yo sé que hay a muchos de los que nos escuchan que se identifican con Juan, y es maravilloso. No, yo creo que hasta aquí, hasta este punto, nos vamos identificando, ¿no? Pedro, Jacobo, Andrés, Jacobo y Juan. Yo creo que hasta aquí ya nosotros podemos ir diciendo, bueno, a ver, hacia cuál me inclino, ¿no? Pedro, tengo esto de Jacobo, soy una mezcla de todos. Ya podemos ir, y escríbanos ahí con cuál discípulo nos vamos identificando. Hoy alguien me decía, Omaira me decía hoy, Omaira Arcila Vélez me decía, yo pensaba que Juan era tierno y delicado y no sé qué. Digo, ahí nos vamos dando cuenta cuando descubrimos y describimos bien a cada personaje. Así que esto es maravilloso, estos temas están fantásticos, como siempre, con una compañía maravillosa, disfrutando este paisaje tan bonito. La compañía del Espíritu Santo. Y la compañía, por supuesto, del Espíritu Santo, y en esta tarde tan bonita que hemos podido grabar, queremos darle las gracias a todos los que se conectan, y quiero enviar un saludo muy especial para Claudia Espinosa, para Lida Oneida, para Lady Coral en California, para Clara Estupiñán, Zoraida Hoyos y Silvia Guayará. Un abrazo muy fuerte, gracias a todos por conectarse, por ver los videos, por darle like y por compartirlos. Nos vemos entonces. Adiós. Un abrazo.